La obra, Don Juan Tenorio, de José Zorrilla es una de las piezas más emblemáticas del teatro romántico español y una de las versiones más perdurables del mito de Don Juan. Escrito en 1844, el drama en verso se ha convertido en un clásico que, más allá de su popularidad, representa un profundo retrato de los valores y conflictos del romanticismo en España. La introducción de la obra nos sumerge en un mundo de apuestas, duelos de honor, seducción y, sobre todo, en la figura de un hombre cuyo nombre ha llegado a ser sinónimo de libertinaje y desafío a las normas morales, Don Juan. La historia se desarrolla en la Sevilla del siglo XVI, un lugar lleno de intriga, tradición y un fuerte sentido del honor. La introducción presenta a los dos protagonistas masculinos, Don Juan Tenorio y Don Luis Mejía, quienes son presentados como jóvenes rivales, ansiosos por demostrar quién es el más osado y temerario. Ambos han realizado una apuesta un año antes, en la que se comprometieron a vivir durante ese tiempo de la manera más disoluta posible, desafiando no solo las leyes divinas sino también las humanas. Al reencontrarse, cada uno está decidido a demostrar que ha sido el más atrevido y transgresor. Zorrilla utiliza la introducción no solo para establecer el conflicto central de la obra, sino también para delinear la psicología de Don Juan, quien, a pesar de su aparente seguridad y desprecio por las normas sociales, comienza a mostrar los primeros signos de un conflicto interno. La naturaleza dual de Don Juan, que combina el atractivo irresistible con una inclinación a la destrucción, es una característica que se explora a lo largo de la obra, comenzando desde esta introducción. Además de los personajes principales, la introducción de Don Juan Tenorio presenta un contexto social donde el honor y la reputación son fundamentales, especialmente en una sociedad que valora las apariencias y la palabra de un hombre. El ambiente está cargado de tensión, con personajes que viven bajo la presión constante de mantener su honor intacto a cualquier costo, lo que establece un escenario perfecto para los eventos trágicos y dramáticos que están por venir. La introducción también ofrece un vistazo a la vida en Sevilla durante el Siglo de Oro, con sus tabernas llenas de humo, las calles empedradas y la omnipresente influencia de la religión y la iglesia, elementos que serán cruciales para la trama. En este entorno, Don Juan se mueve con libertad y confianza, pero también con la imprudencia de alguien que no teme las consecuencias de sus actos, al menos en esta etapa inicial de la historia. La apuesta es fundamental para establecer el tono y los personajes centrales de la obra. Este acto inicia con un ambiente cargado de tensión, en el cual se revela la personalidad audaz y libertina de Don Juan Tenorio, al tiempo que se introduce el conflicto que impulsará la trama. La escena inicial se desarrolla en una taberna sevillana, un lugar de encuentro para los hombres de la época, donde la bebida y las apuestas son moneda corriente. En este contexto, Don Juan Tenorio, junto con su criado y confidente, Ciuti, aparece como un joven despreocupado, audaz y carente de remordimientos, quien, tras un año de vivir entregado al vicio y la transgresión, regresa a Sevilla con el fin de hacer honor a la apuesta que hizo un año atrás con Don Luis Mejía. Este regreso marca el comienzo de un enfrentamiento entre ambos hombres, quienes buscan demostrar quién de los dos ha sido más osado y temerario en sus andanzas. La historia de La apuesta se sitúa en un momento en que Don Juan y Don Luis se habían propuesto competir por ver quién podía vivir de manera más disoluta, cometiendo más crímenes y ganándose la reputación de ser el mayor libertino. Este año de excesos y desafíos a las normas morales culmina en la taberna, donde ambos personajes se encuentran nuevamente para comparar sus hazañas. La tensión crece a medida que Don Juan, con su característico desdén por las consecuencias, relata con orgullo sus conquistas y crímenes, mientras que Don Luis no se queda atrás en la enumeración de sus propios logros. El acto se despliega en un ambiente de creciente hostilidad, donde los dos rivales, rodeados de amigos y espectadores, recuentan con deleite sus peores actos. Aquí se ve a Don Juan no solo como un libertino, sino también como un hombre sumamente competitivo y egocéntrico, que disfruta de la destrucción y del sufrimiento ajeno sin el más mínimo remordimiento. Zorrilla dibuja a Don Juan como un ser que busca constantemente superar a los demás en la inmoralidad, y esta escena deja claro que el personaje no tiene límites, ya que el honor y la compasión no figuran en su código de conducta. Sin embargo, la apuesta no solo se refiere a sus crímenes pasados. Una vez que han enumerado sus respectivas hazañas, ambos hombres deciden realizar una apuesta final que pondrá a prueba sus límites. Don Juan, siempre en busca de nuevos desafíos, propone una nueva hazaña: seducir en una sola noche a una novicia y a la prometida de Don Luis. Esta apuesta final, que va más allá de lo que ya han hecho, no solo demuestra la falta de escrúpulos de Don Juan, sino que también anticipa el desarrollo de la trama, que girará en torno a esta última misión.
Don Luis Mejía, aunque también un libertino, se muestra más humano y menos extremo en comparación con Don Juan. A pesar de aceptar la apuesta, muestra signos de preocupación por lo que ésta podría significar para su honor y su futuro. Este contraste entre los dos personajes se convierte en un tema recurrente en la obra, donde Don Juan siempre parece estar un paso más allá en su desprecio por las normas y las consecuencias de sus actos. El acto continúa con la descripción del plan de Don Juan para llevar a cabo su apuesta, con la ayuda de su criado Ciuti. Este personaje secundario, aunque fiel a su amo, se presenta como alguien que es consciente de la peligrosidad de los planes de Don Juan, y aunque participa en ellos, lo hace con cierta reserva. La relación entre Don Juan y Ciuti también es importante, ya que Ciuti actúa como un espejo de la moralidad perdida de su amo, ofreciendo, aunque sea de manera sutil, un contrapunto a la osadía y la amoralidad de Don Juan. El secuestro de Doña Inés es una de las escenas más emblemáticas y cruciales de Don Juan Tenorio, la célebre obra de José Zorrilla. En esta parte de la historia, se despliegan elementos clave que definen el carácter del protagonista, la trama romántica y los conflictos morales que permean toda la obra. La escena comienza con Don Juan Tenorio, un hombre conocido por su desenfreno, arrogancia y libertinaje, obsesionado con la idea de ganar una apuesta que ha hecho con Don Luis Mejía, su rival. La apuesta consiste en que Don Juan debe seducir a una novicia y a la prometida de Don Luis en una sola noche. Esta hazaña, aunque cuestionable en términos morales, es vista por Don Juan como un reto que debe superar para mantener su reputación de ser el mayor seductor y el hombre más temido de Sevilla. Doña Inés, una joven y pura novicia, ha sido educada en un convento desde niña. A sus 17 años, se prepara para tomar los votos y dedicar su vida a Dios. Sin embargo, su destino cambia drásticamente cuando su padre, Don Gonzalo de Ulloa, decide casarla con Don Juan Tenorio, a quien considera un hombre de buen linaje y fortuna, aunque ignora sus verdaderas intenciones y su vida de desenfreno. Esta decisión está motivada por un acuerdo previo entre Don Gonzalo y el padre de Don Juan, que busca unir ambas familias. Doña Inés, que desconoce los planes de su padre, vive en el convento bajo la estricta vigilancia de la abadesa, dedicando sus días a la oración y la contemplación. Sin embargo, su tranquilidad se ve interrumpida cuando comienza a recibir cartas de Don Juan, quien, fascinado por su pureza y belleza, empieza a cortejarla a través de estas misivas. Al principio, Doña Inés se muestra confundida y perturbada por las cartas, ya que nunca ha tenido contacto con un hombre fuera del ámbito religioso. No obstante, las palabras apasionadas y elocuentes de Don Juan comienzan a despertar en ella sentimientos desconocidos. La audacia de Don Juan no se detiene en las cartas. Decidido a cumplir su apuesta, planea raptar a Doña Inés del convento y llevarla a su casa para consumar su conquista. Para ello, cuenta con la ayuda de su fiel criado, Ciuti, quien se encarga de organizar los detalles del secuestro. Don Juan, aunque implacable y decidido, empieza a sentir una atracción genuina hacia Doña Inés, una sensación que lo desconcierta, pues nunca antes ha experimentado un sentimiento que no esté basado en el mero deseo carnal. La noche del secuestro, Don Juan entra en el convento disfrazado, utilizando su ingenio y audacia para burlar la vigilancia y llegar hasta la celda de Doña Inés. La escena está cargada de tensión, ya que Zorrilla describe con gran detalle el ambiente oscuro y silencioso del convento, contrastando la pureza del lugar con las intenciones corruptas de Don Juan. Cuando finalmente llega a la celda de Doña Inés, la encuentra rezando con fervor, ignorante del destino que le espera. Don Juan, al verla, siente una mezcla de admiración y deseo, pero también un extraño respeto que no había experimentado antes. Por primera vez, duda de sus acciones, ya que la pureza y la inocencia de Doña Inés lo conmueven profundamente. Sin embargo, su orgullo y su deseo de ganar la apuesta lo impulsan a seguir adelante con su plan. Con palabras dulces y persuasivas, intenta convencer a Doña Inés de que lo acompañe voluntariamente, asegurándole que sus intenciones son honorables. Doña Inés, asustada y confundida, se niega a seguirlo, pero su resistencia es débil debido a la mezcla de emociones que la embargan. Nunca ha conocido el amor, y las palabras de Don Juan, aunque peligrosas, resuenan en su corazón de manera inesperada. Es aquí donde Zorrilla muestra la dualidad del personaje de Don Juan, un hombre capaz de la mayor de las vilezas, pero también de suscitar un amor puro y verdadero en una joven inocente. Finalmente, Don Juan, viendo que no puede convencer a Doña Inés de que lo acompañe voluntariamente, la toma en sus brazos y la saca del convento, secuestrándola. La escena es dramática y llena de simbolismo,
ya que el secuestro de doña Inés representa no solo la violación de un lugar sagrado, sino también la profanación de la pureza y la inocencia. Sin embargo, también marca el comienzo de la redención de Don Juan, ya que a partir de este momento, el personaje comienza a experimentar un cambio profundo. Una vez en la casa de Don Juan, doña Inés se debate entre el miedo y la fascinación. Aunque ha sido secuestrada, no puede evitar sentir una atracción hacia Don Juan, quien, a pesar de su vida de libertinaje, muestra momentos de ternura y sinceridad que confunden a la joven. Don Juan, por su parte, empieza a darse cuenta de que sus sentimientos hacia doña Inés son más profundos de lo que había imaginado. La pureza de la joven lo conmueve, y por primera vez en su vida, se enfrenta a un dilema moral. El secuestro de doña Inés es un punto de inflexión en la obra. A partir de este momento, Don Juan comienza a cuestionar su estilo de vida y sus acciones pasadas. La presencia de doña Inés en su vida lo obliga a enfrentarse a sus propios demonios y a considerar la posibilidad de redención. Sin embargo, su orgullo y su reputación como el mayor seductor de Sevilla le impiden cambiar de inmediato. El clímax de esta parte de la obra se produce cuando don Gonzalo de Ulloa, el padre de doña Inés, descubre el secuestro y acude a la casa de Don Juan para rescatar a su hija. Don Juan, enfrentado por primera vez a una figura de autoridad que no puede manipular, se ve obligado a tomar una decisión. El encuentro entre don Gonzalo y don Juan es tenso y dramático, ya que el padre de doña Inés lo acusa de ser un traidor y un villano. Don Gonzalo, enfurecido, desafía a don Juan a un duelo, pero antes de que la pelea se lleve a cabo, doña Inés interviene, rogando a su padre que perdone a don Juan. Este momento es crucial, ya que muestra el poder del amor y la pureza de doña Inés para suavizar incluso el corazón más endurecido. Sin embargo, el conflicto entre don Juan y don Gonzalo no se resuelve, y el secuestro de doña Inés marca el comienzo de una cadena de eventos que llevará al desenlace trágico de la obra. El exilio de don Juan. Después de la serie de fechorías que don Juan comete en la primera parte de la obra, que incluyen el asesinato de don Gonzalo de Ulloa y el secuestro de doña Inés, el protagonista se ve obligado a huir de Sevilla. Este exilio es forzado por el propio don Juan, quien, consciente de la gravedad de sus actos y del peligro inminente que enfrenta, decide abandonar la ciudad para evitar las represalias que seguramente caerán sobre él. Durante su exilio, don Juan vaga por diferentes lugares, pero siempre bajo la sombra de la culpa y el remordimiento. La obra no describe en detalle los lugares específicos a los que don Juan viaja, sino que se centra en su estado emocional y espiritual. A lo largo de estos años, don Juan vive una existencia errante y vacía, intentando ahogar su conciencia en nuevos placeres y excesos, pero sin éxito. La figura de doña Inés, a quien ve como la única mujer que ha amado verdaderamente, lo persigue constantemente, y su recuerdo se convierte en un tormento perpetuo. Este periodo de exilio es esencial para la evolución del personaje de don Juan. Mientras que al principio de la obra se muestra como un hombre arrogante y despreocupado por las consecuencias de sus actos, el exilio le brinda la oportunidad de reflexionar sobre su vida y sus errores. Sin embargo, el orgullo y la naturaleza rebelde de don Juan le impiden cambiar de inmediato. Es solo a través del sufrimiento y la soledad que comienza a cuestionarse a sí mismo y a su modo de vida. El regreso a Sevilla. Después de varios años de exilio, don Juan decide regresar a Sevilla, impulsado por una mezcla de nostalgia y la necesidad de enfrentar su destino. A su regreso, se encuentra con una Sevilla muy diferente a la que dejó. La ciudad ha cambiado, y don Juan se siente como un extraño en su propia tierra. Esta transformación de Sevilla es un reflejo del cambio interno que don Juan ha experimentado durante su exilio. Una de las primeras cosas que don Juan descubre al regresar es que su antiguo hogar, el palacio donde solía vivir, ha sido abandonado y está en ruinas. Este escenario desolado simboliza la decadencia de su propia alma y el precio de su vida de excesos. La mansión en ruinas es un recordatorio de que el tiempo ha pasado y que las acciones del pasado tienen consecuencias inevitables. En su regreso, don Juan también descubre que doña Inés ha muerto, y que su espíritu sigue vagando en la tierra, esperando su redención. Doña Inés, quien en vida había amado a don Juan a pesar de sus pecados, ahora intercede por él desde el más allá, buscando su salvación. Esta revelación marca un punto de inflexión en la obra, ya que don Juan se da cuenta de que, a pesar de todo, aún tiene una oportunidad de redimirse. El encuentro con las estatuas. Uno de los momentos más memorables y escalofriantes de la obra ocurre cuando don Juan se encuentra con la estatua de don Gonzalo de Ulloa, el padre de doña Inés, a quien había matado en un duelo.
En una escena cargada de simbolismo y presagios, la estatua cobra vida y le anuncia a Don Juan su inminente muerte y condenación. Este encuentro sobrenatural es una representación del juicio final que Don Juan enfrenta. La figura de Don Gonzalo, quien en vida fue un hombre honorable y recto, se convierte en un instrumento de la justicia divina. La estatua le ofrece a Don Juan una última oportunidad de arrepentirse y buscar el perdón, pero el protagonista, fiel a su naturaleza desafiante, se niega a aceptar su destino, al menos al principio. Sin embargo, la aparición de la estatua de Doña Inés, quien también cobra vida en esta escena, añade una capa de complejidad emocional al juicio de Don Juan. Doña Inés, a diferencia de Don Gonzalo, no busca castigar a Don Juan, sino salvarlo. Le ofrece su amor eterno como un medio de redención, pero Don Juan, atormentado por el peso de sus pecados, duda de si es digno de tal gracia. El banquete fúnebre. La noche culminante en la historia de Don Juan se desarrolla en su antiguo palacio, donde organiza un banquete fúnebre para celebrar su regreso. Sin embargo, lo que comienza como una fiesta decadente y macabra, pronto se convierte en una escena de terror y arrepentimiento. Durante el banquete, Don Juan es visitado por las estatuas de aquellos que ha ofendido y asesinado, quienes le reprochan sus actos y le advierten sobre su condenación inminente. Esta escena es una de las más impactantes de la obra, ya que representa la culminación de la vida de Don Juan. Los fantasmas de su pasado regresan para confrontarlo, y Don Juan, por primera vez, se ve obligado a enfrentar la realidad de sus acciones sin posibilidad de escape. Es en este momento cuando Don Juan experimenta una crisis de conciencia, dándose cuenta de que su vida de libertinaje y pecado lo ha llevado al borde de la perdición. El banquete fúnebre es también un reflejo de la soledad y la desesperación de Don Juan. A pesar de estar rodeado de las figuras de aquellos a quienes ha hecho daño, Don Juan se encuentra completamente solo, sin nadie que lo apoye o lo redima. Su antigua confianza y arrogancia se desmoronan, y el protagonista se enfrenta a la verdad de su existencia vacía y sin sentido. El desenlace de Don Juan Tenorio es uno de los más inesperados y conmovedores en la literatura española. A pesar de todos sus pecados y su vida de excesos, Don Juan encuentra la redención en los últimos momentos de su vida, gracias al amor y la intercesión de Doña Inés. En el último instante, cuando ya parece que no hay esperanza para él, Don Juan se arrepiente sinceramente de sus acciones y clama por el perdón de Dios. Doña Inés, quien ha estado esperando este momento desde el más allá, acude en su ayuda y lo lleva consigo al cielo, salvando su alma de la condenación eterna. Este final, aunque controvertido, subraya el poder del amor y el arrepentimiento en la obra de Zorrilla. La redención de Don Juan no es solo un triunfo del amor sobre el pecado, sino también una reafirmación de la fe y la misericordia divina. En conclusión, el exilio y el regreso, en Don Juan Tenorio, representa la culminación del viaje de Don Juan, desde el libertinaje desenfrenado hasta la redención espiritual. Es una sección llena de simbolismo y emoción, que explora temas como la culpa, el arrepentimiento, el amor y la redención. A través de su exilio, Don Juan se enfrenta a las consecuencias de sus acciones, y su regreso a Sevilla marca el comienzo de su redención, culminando en un final inesperado y profundamente conmovedor. Si te ha gustado el resumen, te invito a darle like, suscribirte al canal y hacer un comentario. Gracias.